Esta es la historia de cómo el actor más criticado del cine mexicano, conocido como el Rambo mexicano por sus películas de acción comercial, salvó la película más importante de la historia del cine nacional. En 1989, cuando todos abandonaron el proyecto y Rojo Amanecer iba a quedar inconclusa, Valentín Trujillo puso su dinero, ofreció su oficina para editar clandestinamente, y logró que la primera película sobre la masacre de Tlatelolco llegara a las pantallas. Hoy vamos a contar la historia que muy pocos conocen detrás de Rojo Amanecer. No solo hablaremos de la película, sino del hombre que arriesgó todo para que se hiciera. Y vamos a entender por qué un actor famoso por perro callejero y contrabando y traición decidió apostar su reputación y su dinero en un proyecto que nadie más quería tocar. Esta no es la historia de Jorge Fons, el director, ni de los actores que aparecieron en pantalla. Esta es la historia del hombre que trabajó en las sombras para que la verdad del 2 de octubre de 1968 finalmente pudiera contarse en el cine mexicano, 21 años después de los hechos. Para entender la magnitud de lo que hizo Valentín Trujillo, primero necesitamos entender quién era él en 1989. Valentín tenía 38 años y era, sin exageración, una de las estrellas más taquilleras del cine mexicano. Llevaba actuando desde los 2 meses de edad, 38 años de carrera ininterrumpida. Había protagonizado Perro Callejero en 1980, la película que lo convirtió en un ícono del cine de acción. Había creado el género del narcocine con Contrabando y Traición en 1975. Pero aquí está lo importante. Valentín Trujillo era constantemente criticado por la élite cultural mexicana. Lo llamaban burlonamente el Rambo mexicano. Decían que sus películas eran puro entretenimiento vacío, sin valor artístico. Acción, violencia, comercialismo. Y Valentín nunca se disculpó por eso. Él mismo dijo en una entrevista, a mí en particular, y aunque lo cuestionan mucho algunos críticos, no me interesa hacer cine para mis amigos, para que solamente lo vean y aplaudan ellos. No. A mí lo que me interesa y me mueve a hacer cine es que llegue a las pantallas y el gran público sea el que se divierta. Era un hombre de cine comercial. Exitoso, taquillero, popular con el público. Pero no respetado por la crítica. No considerado un artista serio. Además, Valentín no solo actuaba. En 1983 había debutado como director con Un hombre violento. En 1984 dirigió Ratas de la ciudad, una película sobre niños delincuentes que le dio 3 Diosas de Plata en una sola noche. Mejor director, mejor guión y mejor argumento original. También había ganado 3 premios El Heraldo ese mismo año. Entonces, en 1989, Valentín Trujillo era un actor-director consolidado, con su propia productora llamada Cinematográfica Sol, con dinero, con contactos en la industria, y con una reputación de hacer cine que la gente quería ver. Era, en pocas palabras, exactamente el tipo de persona que nadie esperaría que arriesgara todo por una película política incómoda sobre Tlatelolco. En 1989, el director Jorge Fons estaba tratando de hacer algo que nadie había logrado en 21 años. Una película sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Piensen en esto. Habían pasado 21 años desde que el gobierno mexicano había reprimido brutalmente a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. 21 años. Y ni una sola película mexicana había abordado el tema. No era casual. Era censura. Era miedo. Era el poder del gobierno mexicano sobre la industria cinematográfica. Nadie se atrevía a tocar Tlatelolco. Jorge Fons se atrevió. Y comenzó a filmar Rojo Amanecer. La película era ambiciosa y necesaria. Pero había un problema enorme. Era 1989, y aunque ya no gobernaba el mismo presidente de 1968, el tema seguía siendo extremadamente sensible. El PRI llevaba décadas en el poder. Y hacer una película que mostrara la brutalidad del gobierno contra estudiantes era, políticamente, un acto de valentía o de suicidio profesional. Dependiendo de cómo lo veas. Y entonces pasó lo inevitable. El proyecto se quedó sin presupuesto. No sabemos exactamente cuánto dinero se necesitaba. No sabemos en qué momento preciso del rodaje sucedió. Pero sabemos esto. Otros productores rechazaron financiar la película.
El proyecto iba a quedar inconcluso. Imaginen la situación. Tienes una película a medias sobre el evento más traumático de la historia reciente de México. Un tema que nadie quiere tocar. Y los productores te abandonan. Rojo Amanecer probablemente habría quedado inconclusa. Otro proyecto censurado, no por el gobierno directamente esta vez, sino por el miedo de la industria. Por la autocensura económica. Y ahí es donde entra Valentín Trujillo. Valentín Trujillo, el actor de películas de acción. El criticado Rambo mexicano. El hombre que hacía cine para que el público se divirtiera, no para ganar premios de la crítica. Ese hombre tomó una decisión. Puso su propio dinero para terminar Rojo Amanecer. Aportó los recursos económicos que faltaban para completar la producción. Pero no solo eso. Ofreció su oficina en los estudios Churubusco para que editaran la película. Y aquí está la palabra clave: clandestinamente. Editaron clandestinamente en su oficina. Esa palabra nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el clima político de 1989. Tenían que esconderse. Tenían que trabajar en secreto. Porque hacer una película sobre Tlatelolco todavía era peligroso. Y Valentín Trujillo les dio ese espacio seguro. No sabemos cuánto dinero puso exactamente. No sabemos cuántas semanas o meses trabajaron en su oficina. Pero sabemos algo más importante. Sin su apoyo, la película probablemente nunca se habría terminado. Piensen en lo que esto significa. Valentín tenía una carrera exitosa. Tenía dinero. Tenía una reputación, aunque fuera criticada. Y arriesgó todo eso por un proyecto que podía tener consecuencias políticas. ¿Por qué lo hizo? Nunca dio una declaración pública específica sobre sus motivaciones para apoyar Rojo Amanecer. Pero podemos inferir algo de su vida y sus acciones. Valentín Trujillo venía de una familia profundamente conectada con el cine mexicano. La dinastía Gascón de Anda. Su abuelo había fundado Cinematográfica Jalisco. Sus tíos eran directores y productores. Él había crecido entendiendo que el cine era importante, que las historias que contamos importan. Y aunque hacía películas comerciales, también había dirigido Ratas de la Ciudad en 1984, una película sobre niños delincuentes que abordaba problemas sociales reales. No era ajeno al cine con mensaje. Tal vez entendió que había momentos en los que el cine tiene que hacer algo más que entretener. Que hay historias que necesitan contarse aunque no sean comerciales. Aunque sean peligrosas. O tal vez simplemente creyó que la verdad sobre Tlatelolco merecía ser contada. Rojo Amanecer se terminó. Se estrenó en 1989. Y lo que pasó después superó cualquier expectativa. La película ganó 11 premios Ariel entre 1990 y 1991. 11. Ese es un número extraordinario. Ganó el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Ganó 9 premios Coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Ganó 4 Diosas de Plata. Rojo Amanecer no solo se terminó. Se convirtió en una de las películas más premiadas y más importantes de la historia del cine mexicano. Y todo eso pudo pasar porque Valentín Trujillo puso su dinero y su oficina cuando nadie más lo hizo. Pero aquí hay algo irónico y triste. Aunque Valentín fue el productor que salvó la película, su nombre no es el que la mayoría de la gente recuerda cuando habla de Rojo Amanecer. La gente recuerda a Jorge Fons, el director. Recuerdan a los actores. Recuerdan la historia. Pocos recuerdan que sin Valentín Trujillo, probablemente no habría película. Y ese acto de valentía tuvo consecuencias. No sabemos si Valentín recuperó el dinero que invirtió en Rojo Amanecer. Lo más probable es que no. Las películas políticas, por más premiadas que sean, no suelen ser éxitos comerciales masivos. Pero hay algo más. Valentín Trujillo produjo Rojo Amanecer en 1989. Y si miramos su carrera después de eso, vemos algo interesante. En la década de 1990, el trabajo empezó a disminuir. ¿Fue consecuencia directa de haber apoyado Rojo Amanecer? No podemos confirmarlo. Pero sabemos que Valentín cayó en una profunda tristeza en los años 90 cuando las ofertas de trabajo disminuyeron.
Sabemos que su vida era el cine y que sufría cuando no trabajaba. Y sabemos que murió en 2006 dejando a su familia en dificultades económicas. Su viuda y su hijo menor enfrentaron problemas financieros años después de su muerte. El hombre que había sido el principal atractivo de taquilla del cine mexicano en los años 80, que había sido nombrado ciudadano honorario de Las Vegas en 1984, murió a los 55 años sin haber asegurado el futuro económico de su familia. ¿Habría sido diferente si nunca hubiera apoyado Rojo Amanecer? ¿Si hubiera seguido solo con sus películas comerciales exitosas? No lo sabemos. Pero si sabemos esto, eligió apoyar una película que importaba. Y pagó un precio por ello. Aquí está la parte que me parece más fascinante de esta historia. Valentín Trujillo pasó la mayor parte de su carrera siendo criticado. Los intelectuales del cine lo menospreciaban. El Rambo mexicano decían, como insulto. Hacía cine comercial, cine de acción, cine sin valor artístico. Y él nunca se disculpó por eso. Defendió su postura abiertamente. Dijo que le importaba más que el público se divirtiera que ganar el aplauso de sus amigos críticos. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando había una película importante que necesitaba apoyo, fue precisamente ese actor comercial criticado el que dio un paso al frente. No fueron los directores serios. No fueron los productores artísticos. Fue el actor de películas de acción. Y eso nos dice algo profundo sobre la integridad y el coraje. No siempre vienen de donde esperamos. A veces, las personas más criticadas son las que hacen las cosas más valientes. En el funeral de Valentín, en mayo de 2006, el actor José Elías Moreno dijo algo muy significativo. Mi maestro se adelantó a su tiempo, tanto en la muerte como en su visión fílmica. Lo mismo abordó temas de narcotráfico que de niños de la calle, problemáticas actuales que vive la ciudad. Lo más lamentable es que Trujillo haya muerto demasiado joven. Tenía fuerza para seguir haciendo grandes películas. Una que nunca se me va a olvidar, en la que estuvo detrás, es Rojo Amanecer, punto. En la que estuvo detrás. Esas palabras son importantes. Valentín trabajó en las sombras para que Rojo Amanecer existiera. No buscó protagonismo. No exigió crédito público. Solo hizo lo que tenía que hacerse. Hoy, Rojo Amanecer es considerada una de las películas más importantes del cine mexicano. Aparece en listas de las mejores películas latinoamericanas. Se estudia en escuelas de cine. Se muestra en clases de historia. Es la primera película mexicana que se atrevió a mostrar la masacre de Tlatelolco. Y abrió la puerta para que otros temas tabú también pudieran abordarse en el cine nacional. Sin esa película, la conversación sobre Tlatelolco en el cine mexicano sería completamente diferente. Y sin Valentín Trujillo, probablemente no existiría esa película. Pero su nombre casi nunca aparece en los artículos sobre Rojo Amanecer. No está en las discusiones académicas sobre el cine político mexicano. No recibe el reconocimiento que merece. Es una injusticia histórica. Pero también es, de alguna manera, apropiado para un hombre que siempre dijo que no le importaba hacer cine para sus amigos, sino para el público. Tal vez no le importaba el reconocimiento de la élite cultural. Tal vez le bastaba con saber que había hecho lo correcto. Esta historia importa por varias razones. Primero, nos recuerda que el arte siempre ha sido político en México. Hacer una película sobre Tlatelolco en 1989 era un acto político. Apoyar esa película era un acto político. Y hubo consecuencias. Segundo, nos muestra que el coraje no siempre viene de donde esperamos. Valentín Trujillo no era un activista. No era un intelectual de izquierda. Era un actor comercial. Pero cuando importó, actuó. Tercero, nos enseña sobre el precio del arte que importa. Valentín invirtió su dinero, arriesgó su reputación, y posiblemente afectó su carrera futura por una película que no le iba a dar ganancias comerciales. Pero era la película correcta. Y cuarto, nos recuerda que la historia no siempre da el crédito a quien lo merece. Jorge Fons es recordado como el director de Rojo Amanecer, y merece ese reconocimiento. Pero Valentín Trujillo debería ser recordado como el productor que la salvó. Esta es la historia de cómo el Rambo mexicano, el actor más criticado por hacer cine comercial,
se convirtió en el héroe inesperado que salvó la película más importante del cine político mexicano. Valentín Trujillo tenía 38 años en 1989. Estaba en la cima de su carrera. Tenía dinero, fama, éxito, y pudo haberse quedado en su zona de confort, haciendo películas de acción que le daban ganancias seguras. Pero cuando Rojo Amanecer se quedó sin presupuesto y otros productores la abandonaron, Valentín dio un paso al frente. Puso su dinero. Ofreció su oficina en Estudios Churubusco para editar clandestinamente. Salvó el proyecto. Y gracias a eso, la primera película sobre la masacre de Tlatelolco pudo completarse y estrenarse. Ganó 11 premios Ariel. Se convirtió en una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano. Abrió la conversación sobre un tema que había sido tabú durante 21 años. Valentín Trujillo murió en 2006, a los 55 años, sin gran fortuna económica. Pero dejó algo que el dinero no puede comprar: un legado de integridad y coraje. La próxima vez que alguien vea Rojo Amanecer, debería recordar que sin el actor de perro callejero, sin el Rambo mexicano, esa película probablemente nunca habría existido. Y eso, al final, es lo que define a un verdadero héroe del cine mexicano. No las películas que protagonizó, sino la película que salvó cuando nadie más lo haría. Valentín Trujillo, el hombre que trabajó en las sombras para que la verdad de Tlatelolco pudiera ver la luz. Que en paz descanse.